calmar las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a agua. Que así sea. Bueno, como usted ha de recordar, si es que escuchó la predicación de la semana pasada, nosotros iniciamos el capítulo 3, donde encontramos al apóstol Pablo diciéndole a los discípulos, por lo demás, o a los filipenses, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirle las mismas cosas, pero para ustedes es seguro que lo que Pablo está diciendo en palabras más entendibles es con respecto a otros asuntos, gócense en el Señor, porque voy a pasar a tratar un asunto que es un asunto que muchas veces lo he tratado con ustedes, y para mí no es molestoso volverlo a tratar, porque de este asunto depende su seguridad, de este asunto depende de que no sean engañados, porque hay una doctrina que dice que para ser salvos es necesario, sí, creer en Cristo, pero también guardar las obras de la ley. Sin embargo, esto no es así, por lo tanto estén alertas, estén apercibidos. ¿Por qué? Porque les puede afectar esto. Ahora, la pregunta es, y si quieres bajarle un poquito las bocinas, Martín, la pregunta es, ¿de qué o de quién los va a mantener seguros esta advertencia? ¿De qué o de quién va a mantener a los filipenses constantes en alerta o fuera del peligro? Bueno, Pablo mismo respondió en el versículo 2 al advertir, guárdense de los perros, es decir, tengan cuidado de esa gente que son como perros. Guárdense, tengan cuidado de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. En otras palabras, manténganse en constante alerta contra esos falsos maestros que afirman que para ser verdaderamente salvo se debe cumplir la ley de Moisés, juntamente con ese rito de la circuncisión. Entonces, esa es la advertencia de Pablo. Hay una propagación de esa falsa enseñanza y yo quiero que tengan cuidado, porque no es necesario circuncidarse para ser salvo. No es necesario guardar la ley para ser salvo. Eso es una mentira. Eso viene y le quita la suficiencia al sacrificio de Jesús. Y entonces, en el versículo 3, Pablo pasa a contrarrestar esa falsa enseñanza diciendo que, porque nosotros somos ¿qué? La circuncisión. Y hablando de la circuncisión interna, del corazón que Dios mismo hace, no el hombre. Y lo dice, lo que en espíritu y además en verdad servimos a Dios. Y además nos gloriamos, nos jactamos ¿en quién? En la obra de Jesús, en su sacrificio en la cruz del Calvario, no teniendo confianza, no depositando nuestra fe en la carne, en nuestro esfuerzo. Así que ustedes también recordarán que la prédica de la semana pasada contestamos la pregunta, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice no teniendo confianza en la carne? Bueno, se refiere a no poner tu fe ¿en qué? En tu persona, en lo que tú haces con el propósito de agradar a Dios. No, eso en vez de agradar a Dios lo desagrada. En el caso de los judíos, ellos ponían toda su confianza ¿en qué? Número uno, en su descendencia física abrámica. Y además lo ponían también en la realización de rituales, de ceremonias de acuerdo a la ley mosaica. Particularmente, pues lo ponían en la circuncisión. Por lo tanto, ellos decían, bueno, como yo desciendo de Abraham y además estoy circuncidado y además guardo muchas ceremonias de la ley mosaica, pues significa que mi padre es Abraham, por lo tanto yo he sido ya bendecido con toda bendición de parte de Jehová. Sin embargo, el apóstol Pablo, que como vamos a ver, él era más que un judío, él viene y dice lo siguiente en Romanos capítulo 3 para corregir esa mala creencia. ¿Qué es lo que dice? Bueno, ya que por las obras, es un pasaje que he estado repitiendo una y otra vez porque es importante, ya que por las obras, y ahí traté de hacer lo más grande ese ningún, ya que por las obras de la ley, ya que por hacer las obras, obedecer las obras, los mandamientos de la ley, ¿qué dice? Ningún ser humano será justificado. Y no porque eso sea malo, no, sino porque Dios exige una perfección a la hora de querer ser justificados por la ley. O sea, si puedes cumplir la ley desde cuna hasta tu muerte perfectamente, eres justificado. Pero el problema es que nadie puede, dice Dios, porque no hay ni siquiera en la tierra un justo. No hay nadie.
Dice Eclesiastés que viva y nunca peque, que haga el bien y nunca peque. Entonces Pablo está diciendo, no hay nadie que se vaya a salvar por obedecer la ley. No hay ninguno. Y por eso Dios tuvo que traer a Jesucristo. A través de la justicia de Dios manifestada en el sacrificio de Jesús, que Él sí vivió perfectamente desde el primer nanosegundo de su nacimiento hasta su muerte, pues a través de esa justicia, cuando nosotros depositamos nuestra fe en la persona y obra de Jesús, entonces esa justicia Dios no la imputa y entonces sí somos salvos por esa justicia únicamente y no por nada más. O sea, no es mi opinión, es la opinión de la Biblia. Es la opinión del apóstol Pablo que escribió todas estas cartas y estos pasajes que nosotros estamos proyectando aquí. Entonces, esa raíz de ese conocimiento que a Pablo se le reveló, que él declara enfáticamente, nosotros somos la verdadera circuncisión del corazón, no teniendo confianza en lo que hacemos nosotros, en nuestro esfuerzo. Y bueno, Pablo, para demostrar que verdaderamente las obras de la ley no salva a nadie, él a continuación va a decir, miren, si hay alguien que puede ser un candidato perfecto a ser justificado porque ha guardado la ley y porque es descendiente directo del linaje de Israel, pues soy yo. Escucha lo que dice el versículo 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, de qué enorgullecerme de mis obras, de mi sacrificio. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, es como si dijera Pablo, si verdaderamente la salvación dependiera de la circuncisión y de obedecer la ley y de ser descendiente de Abraham, porque Dios le juró a Abraham, en ti, en tu descendencia serán benditas todas las naciones, ¿verdad? De la tierra. Bueno, si eso fuera así, yo soy el candidato perfecto, pero no es así. ¿Saben por qué? Versículo 5. Porque yo fui circuncidado el 8º día de nacimiento, como estipula la ley en Levíticos. O sea, a mí me circuncidaron a los 8 días, luego. Yo no fui circuncidado como Ismael a los 13 años y como algunos de ustedes que ni siquiera son judíos, que vinieron a judaizar, se convirtieron al judaísmo y ya de adultos les tuvieron que cortar el prepucio de su miembro masculino. No, yo soy circuncidado al 8º día, tal como lo estipula la ley. Pero además, dice, yo soy del linaje de Israel, o sea, pertenezco a las raíces puras del linaje de Israel, no hay mezcla alguna. O sea, es como si Pablo dijera, mi linaje es directo de Israel, no de Ismael, que Ismael, como ustedes saben, también fue hijo de ¿quién? De Abraham, ¿verdad? Pero dice él, yo no desciendo de los ismaelitas, ni tampoco desciendo de Esaú, porque también Esaú es descendiente de Abraham. No, yo desciendo de ¿quién? De Israel. ¿Que quién era Israel? Era Jacob. Jacob fue el tercer hijo o cuarto hijo de ¿quién? De Abraham. ¿Recuerdas que Isaac tuvo 2 hijos? Y hablo de Abraham en cuanto él es el primer patriarca de la promesa, ¿verdad? Pero Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Y aunque Esaú debería de ser, por ser el mayor, el primogénito, el que recibiera la promesa, Dios todavía no hacía nada bueno ni malo a Esaú y él prefirió que fuera ¿quién? Jacob. Bueno, dice la Biblia que Jacob luchó, por decirlo así, con un ángel, que aunque ese ángel representaba a Dios, y cuando terminó esa lucha, por así decirlo, Dios le cambió el nombre a Jacob, ¿por quién? Por Israel. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Yo vengo directamente del linaje de Israel, de Jacob. O sea, vengo directamente de ese linaje donde no ha habido mezclas. Yo no soy ni ismaelita, ni soy de esaúita, si así se pudiera decir, sino soy de Israel. O sea, Abraham tuvo a Isaac, y luego Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, pero yo vengo de la línea de Jacob. Soy israelita de pura cepa. Nadie me puede decir que no hay nada mejor que esto. No, o sea, aparte de haber sido circuncidado el 8º día, también soy del linaje directo de Israel. Y además, por si esto fuera poco, dice Pablo, soy de la tribu de Benjamín. Sabemos que Jacob, Israel, tuvo 12 hijos, ¿verdad? Bueno, uno de ellos, y fue el menor, fue Benjamín. Benjamín
no fue producto de la relación de Jacob con la sierva en este caso por ejemplo, Lea, creo que se llama, ni tampoco fue una relación o el producto de la relación entre la sierva de Raquel, sino fue producto de ¿qué? Precisamente de Raquel, a quien verdaderamente amaba Jacob. ¿Recuerdas que Jacob le trabaja a su tío Labán por su hija, que era Raquel, a quien él amaba? Sin embargo, Labán engaña a Jacob. En medio de la oscuridad mete a Lea, la mayor, y de hecho dice la Biblia, la más o la menos favorecida, por no decirle fellita, porque no miraba bien. Sin embargo, a la luz de lo que era Raquel, ella era bella. Bueno, la engaña, ¿y qué es lo que dice a Jacob? ¿Me has engañado? Y Dios era como que lo que tú sembraste, tú eres el engañador. Engañaste a tu padre. Bueno, estás cosechando lo que tú mismo sembraste. Bueno, le dice Jacob a Labán, yo quiero a Raquel, tienes que trabajarme otros 7 años. Lo cual hace Jacob, que por cierto Génesis 29, escucha lo que dice allí. Dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Pablo con decir, yo vengo de la tribu de Benjamín? Yo vengo precisamente de esa mujer a quien amaba Jacob, Israel. Yo no vengo de Lea, la bellita, ni tampoco vengo de la sierva de Lea, ni de la sierva de Raquel. O sea, soy de la tribu, ¿de quién? De Benjamín. Vengo de una de las tribus más privilegiadas, por decirlo así. ¿Recuerdas que también Raquel y Jacob engendraron a José, que eran los hijos al parecer favoritos de Israel? Bueno, Pablo está diciendo, yo vengo de esas dos tribus que se originaron en esa relación amorosa del patriarca Jacob, su amada Raquel, lo cual significa que yo no vengo de Lea, que yo vengo directamente de esa línea de pura cepa, por decirlo así. Y dice, además también soy hebreo de hebreos. Pablo aquí está trayendo todas esas credenciales religiosas no para jactarse, no para presumir, sino porque está trayendo un punto. Está argumentando, está dando pruebas de por qué no debemos de confiar en estas cosas. Porque ya nos dijo Pablo a través de la lectura, todas estas cosas son basura. ¿Qué es la basura? Algo que es desechado, algo que no tiene valor, ¿verdad? Algo que como ya no es útil, lo tiramos al basurero. Bueno, Pablo de una manera así fuerte está diciendo, todas estas cosas, mi origen racial, lo que yo hacía para esforzarme, para ganarme el favor de Dios, obedeciendo la ley, ¿es qué? Es basura, no sirve para nada. Soy inclusive hebreo de hebreos, o sea, no hay una mezcla. Tanto mi padre como mi madre son hebreos, son israelitas. No es que, por ejemplo, como los padres de Timoteo, que su padre era griego y su madre era hebrea. No, yo no tengo esa mezcla, yo soy hebreos de hebreos. Ahora, en resumidas cuentas, ¿qué está diciendo Pablo aquí? En cuanto a sus credenciales de ritos religiosos y de pureza racial. Bueno, lo que Pablo está diciendo en otras palabras es que su riguroso seguimiento a lo estipulado por la ley y además su directo y puro linaje de Israel, ante los ojos de Dios no vale nada. Dios dice, si tú quieres salvarte, tú quieres poner tu confianza en esas cosas, no vale nada. Así que es como si Pablo dijera, con respecto a mí, yo fui guiado escrupulosamente por mis padres a cumplir lo básico que estipula la ley mosaica. Entre esas cosas está lo más fundamental para los judíos, ser circuncidado al 8º día. Pero gracias a mis padres yo inicié esta religión mía siendo fiel a lo elemental. Sin embargo, todo esto y aún mi linaje directo y puro de ser de Israel no sirve para nada. Para nada. Y bueno, ahora Pablo, después de hablar acerca de su linaje, él va a empezar a hablar ahora acerca de su esfuerzo propio, acerca de que él fue uno de los hombres judíos más justos, más religiosos, y es por eso que dice, en cuanto a la ley, ¿qué dice ahí? Perseguidor de la iglesia. O sea, yo llevé mi religiosidad o mi religión, mi creencia a un nivel más alto, al nivel de ser como los fariseos, que los fariseos eran conocidos porque eran muy estrictos al querer observar la ley, la Torá y todas las tradiciones. O sea, según Jesús, los fariseos verdaderamente trataban de ser santos, de ser piadosos, pero a través de su propio esfuerzo. ¿Recuerdas cuando Jesús le dice en una ocasión a la multitud judía, si su justicia no es mayor
no es más grande que la de los escribas y los fariseos, que eran las personas religiosas judías más piadosas y más decentes. Dice, ustedes no van a heredar el reino de los cielos. Entonces, por Jesús tenemos que deducir que cuando dice Pablo ahí, en cuanto a la ley soy fariseo, o sea, yo me esforcé para ser justo, para no tener o ser irreprensible. Y pasa él a decir también, en cuanto a celo, lo vimos, ¿verdad? Perseguidor de la iglesia. Creo que me voy a quedar ahí. En cuanto a ser perseguidor de la iglesia. Ahí estamos. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? O sea, y de hecho sigue diciendo, en cuanto a justicia, que es la ley irreprensible. O sea, yo era un enemigo acérrimo de todos aquellos que decían que la salvación era por pura gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. No, la salvación es por las obras. Entonces yo empecé a perseguir a todos aquellos que decían, es a través de la fe en Jesús. ¿Y qué hice? Los perseguí y los maté, los metí a la iglesia e inclusive di mi consentimiento para que mataban a Esteban, hombres piadosos. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué nos enseña todo esto? Número 1, hermanos. Este pasaje que acabamos de leer nos enseña que la salvación no depende de rituales, no depende de ceremonias, sacramentos, misas, tampoco de bautismo. O sea, no importa si los rituales, si el bautismo es judío, es católico, es protestante, es inclusive cristiano. No importa realmente que sean ceremonias o actividades como la Santa Cena, como la oración del pecador. Todo esto a nadie le trae salvación. No, o sea, Pablo está diciendo, miren, el rito judío más auténtico de todos los ritos era la circuncisión. Y a nadie salvó. Jesús cuando me apareció, no me dijo, Pablo, qué bueno que fuiste circuncidado. No, básicamente venía en contra de mí. Porque yo estaba persiguiendo a los cristianos, porque los cristianos estaban proclamando que en Cristo, en su sacrificio, es la salvación. Entonces Pablo está diciendo allí, o sea, todas estas cosas no sirven para nada. Por lo tanto, la salvación no depende de ningún ritual, de ninguna ceremonia. Y número 2, también nos enseña que la salvación depende del origen racial. O sea, aunque yo soy 100% del linaje de Israel, o sea, 100% del pueblo escogido por Dios, el pueblo del pacto, de ese pueblo que dice Dios en Amós 3:2, a vosotros solamente conocido de todas las familias de la tierra. Aunque yo soy parte de ese pueblo, aún así esto no me salva. Aún así esto no sirve para nada. Y permítame explicar esto más a profundidad. Mire, todos los israelitas descienden de Abraham, como comentaban hace un ratito. Sin embargo, o pueden descender de Abraham y de Ismael, o de Abraham, Isaac y luego Esaú o Jacob, que el linaje más puro es la descendencia, sí, de Abraham, de Isaac y luego de Jacob. Sin embargo, habían muchos judíos que venían de Abraham a través de Ismael. Y habían otros judíos que venían, sí, de Abraham, sí, de Isaac, pero de Esaú. Y Pablo está diciendo, yo no vengo de ninguno de ellos. ¿Yo vengo de quién? Vengo directamente de la línea de Israel. Y me voy a regresar a esos pasajes que acabo de brincar. Escucha lo que dice ahí Génesis 26:34. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Berí, Eteo, o sea, de Eto. Y luego dice, y también a la hija llamada Basemat, hija de Elón, Eteo. Por las escrituras sabemos que ellos eran cananeos, porque ellos se asentaron en la región montañosa de Canaán. Y por lo tanto, la descendencia que viene a través de Esaú eran cananeos. No eran de Israel. Y Pablo está diciendo, no, yo vengo directamente de Israel. Ahora, Esaú no fue la única mujer que tuvo esas dos, sino que tuvo una más que venía de los ismaelitas. Dice ahí el versículo 28, versículo 9, o capítulo 28, versículo 9, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Maalta, hija de ¿quién? De Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabiaot, y además de sus otras mujeres. Entonces puedes ver, hay descendencia sí de Abraham, pero a través de Ismael. Hay descendencia sí de Abraham, de Isaac, los padres, ¿verdad? Del judaísmo, pero no de Israel, no de Jacob.
sino de Esaú. Y bueno, lo que Pablo está diciendo, en lo que respecta a la salvación, a pesar de que yo soy directamente del linaje de Israel, aún así eso no tiene ningún valor ante los ojos de Dios. Así que como podemos ver, el origen racial no importa. Eso no es lo que te da salvación. Ahora, en tercer lugar, también este pasaje nos enseña que la salvación no depende del rango jerárquico. O sea, Pablo ya afirmó, yo vengo de la tribu de Benjamín, pese a que es una tribu privilegiada, una tribu importante. O sea, jerárquicamente esa tribu está bien establecida, por Dios. Ella fue como Judá, de las que se mantuvieron fieles al Señor. No fueron llevados en cautiverio por los asirios. No, ellos estuvieron esperando en el Señor, aunque después fueron llevados cautivos por los babilonios, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo, aunque yo vengo de esa tribu jerárquica, aún así esto nos salva. Pero no es lo único que aprendemos. Hay una cuarta cosa que aprendemos, y es que la salvación tampoco depende de la pureza racial. No, claro que no. Yo soy hebreo de hebreos, pero aún así, aunque mis padres y la línea de mis antecedentes siempre han sido hebreos, no ha habido una mezcla, no significa que por eso Dios me va a salvar. No. Mire, para cuando Pablo escribe esta carta de los filipenses, ya la mayoría de los judíos ya desconocían sus tribus. Y hay dos razones principales por qué. Número uno, porque los registros de esas tribus se perdieron tanto en el exilio llevado por los asirios y en el exilio llevado por Babilonia. Así es que ya esas cosas se habían perdido. Pero hay una segunda razón, y es que desde ese momento en que son llevados, son esparcidos por todas las naciones, los judíos empezaron a meter con otras mujeres de otras razas. Entonces ya había una mezcla de judío con razas paganas, ¿verdad? Razas que no pertenecían a la raza hebrea. Y entonces, por esta razón, podemos decir, por lo que dice Pablo, yo aunque era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, podemos resumir o concluir que la salvación no depende de la pureza racial. Yo vengo directamente de Israel y eso no me salva para nada. En quinto lugar, esto también nos enseña que la salvación no depende de la religión ni la tradición. O sea, ya vimos, ¿verdad? Pablo fue criado, hermanos, en la cultura pagana. O sea, aunque Pablo era descendiente del linaje de Israel, él fue criado, enseñado. Él dice ahí en Tarso de Sicilia, que era una provincia precisamente de Roma. Y Pablo, aunque fue creado en esa cultura pagana, aún así él dice, mis papás se esforzaron para mantenerme en la religión judía. Además, hasta sé el idioma en hebreo. De hecho, hay un pasaje en Hechos donde Pablo empieza a hablar en hebreo, hablándole a los judíos. O sea, yo no he perdido ni mi idioma, ni mis tradiciones, ni mi religión. Entonces, esto nos enseña que la salvación no depende de la religión ni de la tradición, hermanos. Claro que no. Pero ¿qué más nos enseña? Sexto lugar, nos enseña, escucha lo siguiente, que la salvación no depende del celo y de la sinceridad que uno pueda mostrarle a Dios. Y para probar esto, vamos rápidamente a recordar qué es lo que Lucas nos narra en el capítulo 22 de Hechos. Escuche lo que dice allí, versículos 3 en adelante. Dice el apóstol Pablo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, y lo dice ahí, instruido a los pies de Gamaliel, que él era un judío también muy estricto, un judío muy apasionado, muy celoso de la ley. Y lo dice ahí, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Y lo que dice, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros, porque me persiguen. A mí, yo perseguía también a los cristianos, porque su mensaje era en contra de mi religión judía. Y sigue diciendo, perseguía yo este camino hasta la muerte. Si hay que matarlos, los mato, no importa. Si se resisten a callarse, a dejar de estar predicando a este Jesús, que la salvación es por medio de la fe únicamente y por gracia, estoy dispuesto a matarlos. Entonces, aquí vemos a Pablo testificando que su celo hacia Dios era muy fuerte. O sea, ese celo se manifestaba rápidamente y dice Pablo, ustedes son testigos de mi celo. ¿Por qué? Porque yo perseguía a la iglesia. Y la cosa es que el celo judío, hermanos, por tener este celo hacia Dios, los hacía pensar de esta manera. Como yo amo mucho a Dios, al Dios de mi religión, significa que yo debo detestar, de odiar
a todo aquel que va en contra de mi Dios. Ese era el celo del apóstol Pablo que antes tenía. Y es como si Pablo dijera, como yo amaba al Dios de mi religión, amaba su ley, sus tradiciones, sus costumbres. Bueno, pues al saber que los cristianos proclamaban que Cristo era el fin de la ley, que solamente por su sacrificio Él expiaba pecados, pues empecé a odiar a todos los cristianos al grado que no descansé hasta asegurarme que todos dejaran de predicar a ese Cristo. O sea, su odio por los cristianos llegó al punto, como dice Hechos, de respirar amenazas contra los discípulos de Jesús. Y la cosa es que Pablo hacía todo esto pensando, ahí viene la sinceridad no te salva. Él hacía todas estas cosas pensando sinceramente que estaba agradando a Dios. Cuando el encuentro que tuvo con Jesús le dice, tú no estás agradando a Dios. No importa lo que estés haciendo. No importa que vengas de la descendencia pura del linaje de Israel. No importa que hayas sido circuncidado a los 8 días de nacimiento, que hayas seguido al pie de la letra la ley de Moisés y sus tradiciones y ceremonias. Tú me estás desagradando. Porque nadie se va a ganar mi favor por esas cosas. Es a través de lo que yo hice, a través de la persona de Jesús en la cruz del Calvario, que entonces ustedes pueden recibir mi favor, mi salvación. Pues este es el problema, hermanos. Pablo estaba confiando en la justicia de él. Y eso es lo que a Dios le desagrada. Porque la justicia de los hombres, por más pura, por más casi perfecta que sea, porque no podemos decir perfecta porque no hay nadie que sea perfecto en justicia, son trapos de inmundicia para Dios. Son como trapos, como el desecho de esos trapos que usan las mujeres en sus menstruaciones. Eso es asqueroso, ¿verdad? Así Dios, así para Dios, esas cosas son así repulsivas. ¡Iu! ¿Por qué? Porque Dios está exagerando, porque, o sea, recuerda, Dios en su esencia es perfectamente justo. Él no puede pasar por alto las ofensas, las injusticias. Él no puede decirle al injusto, te justifico nomás porque sí. No, Dios como es amor también es perfectamente justo. Y Él tiene que impartir justicia. Y ya lo hizo a través de Jesucristo. Es por eso que el salmista dice que la justicia y el amor se besaron. O sea, armonizaron. O sea, ¿cómo un Dios perfectamente justo puede justificar a los injustos? Hay una manera. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Dios dijo, voy a pagar por sus injusticias. Alguien va a pagar, y ese es Jesucristo en la cruz del Calvario. Es así como Dios nos dice, ahí está mi amor. Ahí está mi amor. Yo muestro mi amor para con ustedes, para con el mundo, en que siendo ustedes malos, aún así les di a mi hijo. Ese es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, en el sacrificio de Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿te das cuenta? Pablo sabía todas estas cosas. ¿Y cómo no las iba a saber si experiencialmente Jesús se le apareció de manera personal? Que le dijo, no, Pablo, no es por obras, no es porque eres descendiente de Abraham, es por depositar tu fe, tu confianza en mi sacrificio, que las personas, que el perdido, que el pecador puede ser salvo. Y es por eso que Pablo, cada una de sus cartas, defiende esta doctrina a espada y escapa, a espada y capa. ¿Por qué? Porque él estaba seguro, porque él recibió directamente de Jesús esa enseñanza. Jesús personalmente corrigió al apóstol Pablo. Escucha lo que dice Hechos 22, versículo 6 en adelante. Dice allí, el 6, pero aconteció, Pablo narrando su conversión, que yo yendo cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y versículo 7 dice lo siguiente. Dice, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 8, entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Curios. Ya no es, ¿quién eres, maestro? Ya no lo vio como humano, o sea, si se te aparece una luz más brillante que el sol cuando está a mediodía, tú tienes que concluir que es Dios, que es algo más allá que está de lo que tú puedas comprender. Entonces Pablo dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Y me dijo, o dice, ¿quién eres tú, Señor? Y me dijo, ¿yo soy quién? Jesús de Nazaret. Yo soy ese Jesús a quienes esos cristianos que tú estás persiguiendo para meterlos a la cárcel y matarlos, predican. Yo soy ese Jesús. O sea, vemos aquí que en aquel día cuando Pablo iba
rumbo hacia esa ciudad de Damasco buscando a esos cristianitos que estaban predicando que solamente en Jesús hay salvación. Bueno, el Dios viviente se le aparece en la persona de Jesucristo de una manera sobrenatural para mostrarle a Pablo que todo su celo supuesto por Dios y toda su sinceridad no lo acercaba a Dios, al contrario, lo alejaba. O sea, imagínense al apóstol Pablo, toda su vida como judío vivió depositando toda su confianza en su propia carne, poniendo su confianza en su religión, sus tradiciones, sus costumbres, su tribu. No se le olvidó, soy de Benjamín, y lo presumía tal vez. O sea, soy de la raza judía pura. Y pese a que él se esforzaba para hacer todo lo que decía la ley, o sea, él confiaba en su propia justicia, en el día menos esperado se le aparece Dios mismo, la persona de Jesús, y le dice en su cara: Saulo, Saulo, esta no es la manera de ganarte mi favor, de ganarte la salvación. No, claro que no. La única manera que tú puedes ganarte mi favor y mi salvación es a través de mi sacrificio, es a través de lo que yo hice por los pecadores como tú. O sea, Pablo, con toda sinceridad, con todo el celo para Dios o de parte de Dios, perseguía a esos cristianos y quería callarlos. Dejen de estar diciendo que la salvación es únicamente por gracia, por medio de la fe. No, la salvación es por obedecer la ley. Y sin embargo, cuando se encuentra cara a cara con Cristo, toda su sinceridad, todo su celo religioso cayó ¿a dónde? Al piso ante los ojos de Dios. Porque todo eso es inútil, hermano. Tratar de ganarse el favor de Dios de esa manera es inútil. Y bueno, Dios en ese mismo momento le enseñó a Pablo que solo en Cristo hay salvación eterna mediante la fe. Es por eso que Pablo de ahí en adelante, después de esa conversión, empieza a proclamar que solamente en la persona y en el sacrificio de Jesús hay salvación. No en otra cosa, solamente en Jesús. Es por eso que dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Y eso ya fue el lema, el centro de la predicación de Pablo. Por eso lo ves en todas sus cartas. Y cuando tú predicas las cartas de Pablo de manera expositiva, tú estás recurriendo una y otra vez a esta doctrina. Y entonces ahí están los que aborrecen esta doctrina. ¿Cómo se empeñan en estar predicando esta doctrina? Eso es licencia para pecar. Eso es licencia para pecar a los que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios te dice: no te estoy enseñando esta doctrina para que peques, sino para que te sientas seguro, para que sepas que esa es tu identidad. No, el cristiano que tiene al Espíritu Santo sabe que el pecado contrista al Espíritu Santo, y por lo tanto el Espíritu Santo lo ayuda a aborrecer el pecado. Esa es ya nuestra nueva naturaleza. Entonces Pablo, desde ese día en adelante que tiene ese encuentro sobrenatural con Jesús, empezó a predicar, hermano, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, como se lo dijo ahí en Hechos, mejor dicho. De hecho es Timoteo, está mal la cita. Le dice a Timoteo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién, hermanos? ¿Quién? Jesucristo, hombre. ¿Quién es el único que puede mediar entre Dios, que está airado por tu pecado, y tú y el hombre? Jesucristo. ¿Cómo? A través de su sacrificio, a través de lo que hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo? Murió por los pecados nuestros, pecados pasados, presentes y futuros. Dios en su omnisciencia sabía cuáles pecados, mucho antes de que naciéramos. 2000 años para muchos de nosotros, antes de que naciéramos, sabía qué pecados íbamos a cometer. Y Jesús los pagó por nosotros. Y esa justificación la adquirimos solamente por confiar en Jesús, en su sacrificio y su persona. Entonces, como vemos, este pasaje, todo esto que estamos leyendo, nos enseña que la salvación no depende del celo y la sinceridad que nosotros podamos mostrar por Dios. Pero qué ferviente es su amor por Dios. Puede ser que muchas personas tienen celo por Dios, pero están confiando en su propia justicia. Como Pablo, era un buen religioso, o sea, era una persona decente, pero Dios tuvo misericordia de él y dijo: no es así, Pablo, y me voy a mostrar a ti de una manera sobrenatural, porque de lo contrario no vas a entender. Y bueno, sabemos ya lo que pasó, ¿verdad? Y la cosa es esta, hermano, que el mundo está lleno de personas religiosamente sinceras. Y estas personas están haciendo grandes esfuerzos, sacrificios personales, tratando de agradar a Dios. Van a la iglesia, dan ofrenda, cantan, oran, leen sus Biblias, demuestran pasión y celo por Dios, demuestran tanto celo por Dios que uno dice: wow, qué hombre de Dios, qué mujer de Dios. Y lo hacen con sinceridad. Sin embargo, si su confianza de estas personas en cuanto a la salvación está en esas cosas, ellos sinceramente están perdidos, hermano. Están perdidos. O sea,
aunque muestren todo ese celo por Dios, tratando de hacer lo correcto, lo agradable de Dios, si ellos están confiando en sus obras y no en lo que hizo Jesús, ellos están perdidos. Mire, hay muchas personas que se dicen ser cristianas, entre ellas pastores, muchos predicadores, que dicen cosas como: en realidad no importa de qué religión seas, siempre y cuando seas sincero y muestres celo en tratar de hacer lo correcto ante Dios, no te preocupes, tú vas a llegar ahí al cielo. No hay ninguna preocupación por la cual tú puedas dejar que te arrastre eso. No. Bueno, según estos pasajes, sí importa, hermano. Sí importa que te asegures que tu religión, lo que tú crees, sea lo que dice la Biblia, lo que dice este Dios de este libro sobrenatural. O sea, esto de decir que no importa la religión, lo que salva es la sinceridad. O sea, es como decir: si tú bebes veneno, no importa. Si eres sincero, no te vas a morir. O sea, esto tiene que ver con la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es que dice que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Esa es la verdad. Si tú bebes veneno, te vas a morir. Lo mismo, si tú te vas creyendo en una creencia falsa, vas a perecer. No, por eso te digo, la salvación no depende de tu celo ni tu sinceridad. Es que son bien sinceros. Puede ser que sí, están sinceramente perdidos. Y cuando se encuentren cara a cara con Dios, se van a dar cuenta si están errados o estaban en lo correcto. Como Pablo, si no se le aparece Jesús, hubiera vivido toda su vida creyendo que estaba agradando a Dios, cuando era todo lo opuesto, ¿verdad? ¿Recuerdan el pasaje que citamos la semana pasada, Mateo 7:21? No todo el que me dice Señor, no todo el que muestra sinceridad hacia mis cosas, no todo el que tiene celo por hacer lo correcto, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. ¿Quiénes van a entrar al reino de los cielos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Y según Jeremías, Isaías, Ezequiel y otros profetas, ¿quiénes son esos que hacen la voluntad de Dios? Son los que tienen al Espíritu Santo, porque Él dijo: yo les voy a dar a mi Espíritu para que entonces me obedezcan, para que entonces deseen hacer mi voluntad. Bueno, sigue diciendo Jesús, advirtiendo de una manera seria, severa además: muchos, no dice pocos, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, habla de personas que están involucradas en la iglesia, en el cristianismo, en la religión. O sea, no está hablando de aquellos que no están en la iglesia, está hablando de un montón de personas que dicen que son cristianos, que dicen que tienen celo para Dios, que dicen que son sinceros. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí Jesús? En aquel día se van a llevar una gran sorpresa, como el apóstol Pablo cuando me le aparecí, se llevó una enorme sorpresa. Él estaba equivocado, aunque pensaba que estaba bien. ¿Qué dice ahí? Que entonces les va a declarar a todas esas personas: nunca los conocí, nunca intimé con ustedes, nunca, por lo tanto, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que a la luz de esta advertencia, asegúrate de salir de este mundo confiando únicamente en el sacrificio de Jesús para tu salvación. Ahora, por último, ¿qué nos enseña en general este pasaje? Bueno, nos enseña que la salvación, ya así en general estamos diciendo, solo viene por depositar tu fe, tu confianza en Jesús, y no en las obras religiosas, y no en los logros personales. O sea, en otras palabras, nuestra salvación depende y descansa únicamente ¿en qué? En el hecho de que Cristo ya pagó nuestra deuda total y completamente en la cruz del Calvario. Ya lo dijimos, cuando Dios lo castigó por nuestros pecados. Es por esta razón que escucha, Pablo concluye, o sea, ya con esa experiencia que tuvo de Jesucristo, él concluye diciendo estas cosas. Dice: en cuanto a hacerlo, yo era perseguido de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Y sigue diciendo ahí el versículo 7, por cuantas cosas eran para mí ganancias. ¿De qué cosa está hablando? De su circuncisión, del octavo día, de su linaje directo de Israel, de ser de la tribu de Benjamín, de ser hebreo de hebreos, de ser en cuanto a la ley fariseo estricto. De ser eso del celo perseguidor de la iglesia. Es de esas cosas que está hablando, que él le está diciendo ahí. Pero cuantas estas cosas que para mí eran ganancia, era lo que creía que me iba a ganar, lo que me daba el favor de Dios y la salvación. Dice, las he estimado, las he valorado como pérdida. ¿Qué es una pérdida? Algo que ya no tienes.
algo que no tiene ningún valor. Dios dice, por amor de Cristo. Y versículo 8 sigue diciendo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido ¿qué? Todas esas cosas donde yo depositaba mi confianza y decía, ahora sí el Señor, como ayuné, como no pequé, como oré, ahora sí el Señor me va a tratar bien. No, Dios siempre nos trata bien, pero no por tu buen comportamiento, porque te lo merezca, por el hecho de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Somos ya sus hijos, ya no somos sus enemigos. No, el enemigo, los enemigos de Dios, no solamente Satanás y todos aquellos que se rehúsan doblegar su señorío al señorío de Jesucristo. Nosotros somos ya hijos de Dios. Por lo tanto, Pablo está diciendo ahí, lo he perdido todo, y todo eso que les acabo de citar y muchas cosas más son basura. Es algo que no sirve, es algo que se tiene que desechar, porque es desperdicio, porque no tiene valor. Y dice ahí el versículo 9, mi deseo es ser hallado no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe, la justicia que es por la fe, que viene por depositar tu fe, tu confianza en el sacrificio de Jesús, la justicia que es de Dios, la justicia que solamente acepta Dios, es la justicia de Jesús. Tú quieres entrar al reino de los cielos, apodérate de esa justicia. Lo único que tienes que hacer es decirle al Señor, dame esa justicia, perdona mis pecados, ya no quiero ser igual, dame tu Espíritu Santo, quiero ser diferente, quiero que me transformes, pero sobre todo quiero que me justifiques, porque quiero llegar a ese día y no ser de aquellos que Jesús dice que van a llegar diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y que luego dice el Señor, apartados de mí. No, yo quiero ser hallado cuando Jesús me llame a su presencia, cuando esté cara a cara. En ese día yo quiero ser hallado no teniendo mi propia justicia, sino esa justicia que viene por depositar tu fe, nuestra fe en Cristo Jesús. Y versículo 10 dice lo siguiente, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él, ¿qué? En su muerte. En otras palabras, Pablo está diciendo, a fin de obtener la salvación, yo considero todos mis privilegios como judío, como eso de ser descendiente, que Pablo no hizo nada más Dios quiso que naciera ahí, en esa línea de linaje. Y dice, yo considero todos esos privilegios, eso de que mis papás se encargaron de que yo siguiera de una manera escrupulosa todo lo que dicta la ley, me circuncidaron al 8º día, me ayudaron a crecer, o sea, todo eso yo lo tengo por basura. Y además todos mis logros, mi esfuerzo, por ser un judío religioso, bien escrupuloso, fariseo de fariseos, todas esas cosas yo lo tengo como basura, como desecho. Y bueno, quiero cerrar la prédica, hermanos, rápidamente, considerando ese pasaje de los 2 malhechores. ¿Se acuerdan? Aquellos que fueron crucificados al lado de Jesús. Y que dicho sea de paso, Dios mediante, la próxima semana vamos a estar celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y vamos a estar considerando gran parte de este pasaje de una manera más profunda. Y bueno, así de entrada yo tengo que entrar diciendo que este pasaje aparece en Mateo, aparece en Marcos y Lucas. Sin embargo, Lucas es donde se incluye este relato de esta conversión de uno de esos 2 malhechores. Y definitivamente este es uno de los ejemplos, yo creo, más importantes que nosotros vamos a encontrar en las Escrituras, donde se nos revela claramente que la salvación de los perdidos es únicamente por gracia, es únicamente por depositar nuestra fe en Cristo Jesús y para nada se requieren las obras de salvación. Escucha lo que Lucas 23 nos narra acerca de ese momento. Versículo 32 dice lo siguiente. Dice, llevaban también con él. ¿Quién es ese él? Jesús. Llevaban también con Jesús a otros 2. ¿Qué eran qué? ¿Qué eran? Malhechores. ¿Qué es un malhechor, hermano? Son personas que cometen delitos, que cometen actos perjudiciales de manera habitual, constantemente. Es por eso que los llevaban ¿a qué? A matarlos. Eso es importante, ¿ok? Dice el versículo 39 en adelante. Le proyecto ahorita los últimos 2 versículos que voy a leer. Dice el 39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Forma burlesca, ¿verdad? Respondió el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque somos malhechores. Y dice ahí, porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Y escucha lo que dice el versículo 42. Y dijo
a Jesús, el malhechor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. No cuando tú obedezcas ciertas obras, cuando tú te limpies, no, en este momento. Y bueno, aquí encontramos a uno de los maleantes, de los delincuentes, que estaban habituados a cometer acciones delincuentes, pidiéndole a Jesús de forma de ruego: acuérdate de mí cuando regreses en gloria a establecer tu reino, por así decirlo. O sea, Jesús, al oír este ruego, porque el oído de Jesús, como vamos a ver ahí en Isaías, no está averiado, Él escucha. Claman los pecadores con fe y Él los salva. Él va y atiende su ruego. Entonces dice Jesús que Él le aseguró: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús, ante este ruego lleno de fe, hermanos, porque estaba lleno de fe, de confianza en lo que Jesús verdaderamente dijo que era. O sea, si hubo un momento en el que Jesús parecía cualquier cosa menos un salvador, fue precisamente aquí, cuando estaba colgado en la cruz. ¿Te imaginas? Dices que eres el salvador y estás colgado, estás a punto de morir. ¿Quién te va a creer, Jesús? El malhechor le estaba creyendo. Eso es fe. Yo sé que por lo que he escuchado en este trazo de tiempo donde te han llevado a crucificar y lo que he oído, yo sé que tú eres el Mesías. Yo creo, por lo tanto, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y bueno, debido a la fe, porque al contrito y humillado, Dios lo atiende, Dios lo justifica. No importa lo malo que haya sido, no me importa. Tu corazón está contrito y humillado, te has arrepentido, ven a mí. Entonces le dice Jesús, debido a ese clamor lleno de fe: te aseguro que hoy estarás, y lo dice, conmigo. Sabes que muchas personas quieren llegar al cielo por lo que hay en el cielo, no porque Jesús va a estar ahí. Sí, las calles van a ser de oro, mar de cristal, todas esas cosas son increíblemente bellas, pero a la luz de la belleza de Jesús, a la luz de lo que es Jesús, todo eso se disipa, pierde su valor, pierde su belleza. Y esto es algo increíble. O sea, tú, malhechor, no solamente te perdono, sino que vas a estar conmigo donde yo esté. O sea, los jueces hoy en día pueden perdonar, pueden indultar a los criminales, ¿verdad? Oh, qué bello juez, qué bueno eres. Sin embargo, no se los llevan a vivir con ellos. Pero Dios, es la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Lo que merecemos es ira por nuestro pecado. Pero Dios no solamente nos da misericordia, sino gracia. Te da algo que vale mucho. Te dice: no solamente perdono tu pecado y aléjate de mí. No, vas a estar conmigo. Y eso es algo que me impactaba. O sea, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Bueno, ¿qué aprendemos de aquí? Rápidamente, hay muchas cosas, pero nada más una cosa que nos atañe por el pasaje que estamos estudiando es que no necesitas hacer nada más que depositar tu fe en Cristo Jesús. No hay obras que hacer. O sea, en ese mismo momento, si pudiéramos ver que había un hombre que verdaderamente ya no tenía esperanza para la salvación, era este malhechor. ¿Por qué? Porque, o sea, ya sabemos que él es un malhechor que había vivido la mayor parte de su vida sumido en esa maldad. Y bueno, para colmo de males, era un malhechor a punto de morir. Le quedaban horas. Entonces, ya no hay esperanza para ti. Estás a punto de morir, malhechor moribundo, por decirlo así. Sin embargo, escucha lo que dice Isaías: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová. ¿Para qué? Para salvar. Ahí está demostrando Dios: mi mano todavía está activa. Clamen arrepentidos y yo los rescato. No me importa que te queden pocos minutos de vida. Clamen a mí, yo responderé. Porque ¿qué dice? Ni se ha grabado ¿qué? Su oído para escuchar. Dios escucha las oraciones de clamor, de auxilio, de socorro. A Él correrán los justos y levantados serán por ese Dios maravilloso. Así que es más que evidente que este relato es una ilustración muy clara de que la salvación es por pura gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. Y esa es la esencia, ese es el centro del mensaje del Evangelio.
que Dios nos salvó y nos llamó, como dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 9. Escucha lo que dice ahí claramente. Dice, ¿quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo? Dígalo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y lo que hace que nos vea en Cristo Jesús. Y lo dice, antes de los tiempos de los siglos. Esto Dios lo decidió. Desde antes que creara a la humanidad, al mundo. Él dijo, yo sé que van a venir después de casi 6,000 años, van a ser César, van a ser algunos de ustedes. Y van a depositar su fe en Cristo Jesús. Y yo los voy a justificar, no conforme a sus obras, sino conforme a la obra expiatoria de Jesucristo, por mi pura gracia. Y bueno, pregunta, ¿qué tenía de bueno y qué hizo de bueno este malhechor que movió a Jesús a salvarlo? Nada, ¿verdad? Nada, o sea, no hubo nada antes de su conversión y no hubo nada bueno después de su conversión. O sea, este ladrón no se bautizó. Y yo no digo que no debemos de bautizarnos. Tú no estás colgado en una cruz, bautízate. Pero esto no salva. O sea, el ladrón no se bautizó, no perteneció a ninguna iglesia, no participaba de la cena del Señor, nunca hizo una buena obra. Pero a pesar de todo esto, Cristo no le ofreció el purgatorio ni el limbo. O sea, Cristo no le dijo, después de que pases algunos años en el purgatorio, te llevo al paraíso. No, Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y miren, al igual que ese pecador, ni tú ni yo tenemos nada que presentar delante de Dios para que entonces nos salve. No, recuerda, Él es infinitamente santo y justo. Y nada de lo que tú y yo podamos hacer, fuera de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, puede llevarnos a ganarnos el favor de Dios. Ya mencioné, profeta Isaías, somos como, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Recuerda las palabras de Pablo, Romanos 3? No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pasaje de lo no hay. No hay ni siquiera uno. No hay. Por cuanto todos pecaron, por eso están destituidos de ser salvos, de estar en la presencia de Dios, porque todos pecaron. Así que lo único que tú y yo podemos hacer es aceptar humildemente ese regalo que Dios nos ofrece por pura gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso fue lo que hizo el ladrón. Creyó en Jesús, depositó su confianza en Él. Yo sé que tú vas a regresar en tu reino. Yo sé que tú eres el Mesías. Acuérdate de mí cuando regreses con tu reino. Bueno, eso es depositar la fe en Él. Y bueno, Pablo, a la luz de todo esto, él sabía el privilegio de haber nacido en la línea directa del linaje de Israel. Y además de que ese orgullo que tenía por todo su esfuerzo personal que él hizo para ser irreprensible en todas esas tradiciones, en todas esas ceremonias mosaicas, todas esas cosas eran credenciales religiosas que no sirven para nada. Para nada. ¿Y por qué él concluyó así? Porque estuvo cara a cara con Jesús. Y es por eso que Pablo enfáticamente podría decir, todo mi pedigrí racial y mis credenciales religiosas las tengo como basura. No sirven para nada. Para nada. Vamos a orar. Padre precioso, gracias por tu palabra.